sesión número 11 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 10 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos llegados a nuestra comisión. Oficio PD 071 del 2025 del presidente del directorio de Codelco, señor Máximo Pacheco, por el que remite en respuesta a nuestro oficio 7 una nota interna emitida por el gerente de desarrollo de negocios en que adjunta el contrato de asesoría financiera suscrito por la empresa Morgan Stanley Canadá Limitada en relación con el proyecto para la exploración, explotación y beneficio del litio en el Salar de Atacama. Correo del 8 de mayo por el que el ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau, confirma su asistencia a la sesión de hoy. Correo de la misma fecha por el señor Camilo Lagos, que confirma su asistencia a la sesión de nuestra comisión en el día de hoy. Correo de fecha 9 de mayo del señor Ariel León Bacián, asesor de la comunidad Coya Pai Ote, mediante la cual adjunta material comprometido en su intervención realizada en sesión 11 de 5 de mayo recién pasado sobre la consulta indígena PSEOL de ENAMI para el proyecto 7 Salares. Dichos documentos, ahí se hace un detalle de los documentos. Oficio 531 con fecha de hoy de la ministra secretaria general de la presidencia, señora Macarena Lobos, por lo que informa que el oficio número 14, por medio del cual se manifestó la profunda molestia que asiste a los miembros de esta comisión por la ausencia del secretario regional ministerial de Economía de la región de Antofagasta, señor Matías Muñoz, y otra autoridad de gobierno a la sesión celebrada el jueves 24 de abril en San Pedro de Atacama, fue remitido al ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau. Oficio reservado número 41, remitido por el director del Servicio de Impuestos Internos, señor Javier Echeverri, con fecha de hoy, por medio del cual comunica que la información solicitada por oficio 15 de esta comisión se encuentra sujeta a reserva tributaria de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 35 del Código Tributario. Este ha sido el oficio, la respuesta ha sido remitida al ministro de Hacienda mediante oficio secreto número 60 de fecha 12 de mayo de 2025, cumpliendo con lo preceptuado por el artículo 9 de la ley 18.918, orgánico constitucional del Congreso Nacional. Oficio reservado PD 73-2025 del director de Codelco, señor Máximo Pacheco, de fecha 8 de mayo, por el que da respuesta a nuestro oficio 13, porque se solicitó, entre otras cosas, copia de mandato y o de los actos administrativos o jurídicos mediante los cuales la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, encomendó a la Corporación Nacional del Cobre Codelco copia íntegra y sin tarjar del acuerdo de asociación celebrada entre Corfo y la Sociedad Química y Minera de Chile de Suquimich para la exploración del litio en pertenencias inscritas a nombre de Corfo en el Salar de Atacama y informar si se evaluó la posibilidad de definir la empresa privada que participará junto a Codelco en la explotación del litio desde pertenencias inscritas a nombre de Corfo en el Salar de Atacama. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra respecto a la cuenta. A mí solamente, secretario, me queda una duda en los documentos que le pedimos al Servicio de Impuesto Interno. A ver si podemos aclarar bien, por favor. A ver, El punto número 6 me parece de la cuenta. debe ser oficio reservado, ¿eh? A ver, déjame ver. Oficio reservado. Ah, ¿no es reservado? Sí, esa es la duda. Remitido por el director del Servicio de Impuestos Internos, señor Javier Echeverri,
con fecha de hoy, por medio del cual comunica que la información solicitada por el oficio 15 de esta comisión se encuentra sujeta a reserva. Sí, 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 pues si es oficio, la información es reservada y si quieren conocer ese oficio se ve en el despacho del secretario. Ok, ya me queda claro. Lo importante es conocer esa información. Bueno, esta sesión tiene por objeto abocarse al mandato que dio origen a esta instancia investigadora. Para tal efecto, hoy tenemos dos invitados. Le agradecemos la presencia del ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau Veloso, y también el presidente de la Fundación Progresa, señor Camilo Lagos. Quiero hacer una precisión. Sí, sí. Respecto a ese oficio, lo que pasa es que el director de Impuestos Internos remite esa información al ministro de Hacienda, para que a través del ministro de Hacienda se conozca esa información. O sea, tenemos que pedirle ahora al ministro de Hacienda. No, él debería venir, es que ya no estamos No, a tiempo, pues no tenemos. debería venir a la comisión y citar una sesión especial para conocer ese informe de acuerdo al artículo 9 de la ley orgánica. Y ya no estamos a tiempo porque ya no podemos recibir más gente, porque este es el último día que tenemos. Pero el ministro no puede enviar esa... No, tiene que ser a través del ministro, personalmente. Por eso el impuesto interno se la remite al ministro de Hacienda, para que a través del ministro de Hacienda se dé a conocer la información. Ya, bueno, si así está por ley y reglamento, no nos queda otra. Ofrezco la palabra respecto a temas varios. ¿Temas varios? Solamente en temas varios yo quiero hacer presente que esta es la última sesión que tenemos y tenemos que tomar la definición para ver qué día vamos a votar las conclusiones. Sí, eso sí, la semana pasada lo estableció que se prorroga por 15 días. Ya tenemos 15 días para entregar este informe. Yo lo que propongo, no sé si todos están de acuerdo, que se junten los asesores nuestros de todos los asesores y empiecen a bosquejar las conclusiones para definir el día de la votación y analizar las conclusiones. Diputado Lavés. Gracias, presidente. Saludar al ministro de los invitados y a todos los que están en la sala. Sería bueno, presidente, que los asesores que compongan esta, digamos, grupo para hacer el informe, redactar el informe, sería bueno que sean asesores de parlamentarios que hayan estado en la discusión, porque básicamente no se han visto muchos parlamentarios interesados en este debate tan importante, a lo menos para mí, que es un tema nacional no menor. Entonces, presidente, creo que ahí hay que tenga cuidado, pues no haya hacer cosas que, como dijo alguien por ahí, el diablo meta la cola. Gracias, presidente. Ya. A ver, el plazo a nosotros se nos vence el día 30 de mayo, que estamos en la semana digital. Por lo tanto, tenemos como día legislativo hasta el día 20, martes 20. Nosotros creo que ahí, bueno, la podemos hacer el día 19 a esta misma hora, o bien es que antes de hacer imposible, porque nos quedaría el martes, si el martes debería ser a las 8:30 de la mañana, martes 20. Pero antes de la sala, por eso que tenemos sala y una... Sale a las 10. Sí. Bueno, que hay acuerdo. Es que tenemos vencimiento el día 30, que vamos a estar con la distrital. Sí, el secretario va a explicar el reglamento. Presidente, hoy día vence la prórroga que dio la sala, que fueron de 15 días, el 12 de mayo, y el reglamento, en virtud de su artículo 314, permite que se prorrogue para efectos de estudiar y debatir las conclusiones y proposiciones 15 días a partir de hoy día 12. Y ese plazo vence el 30. No sé qué día es 30. Día viernes 30, y esa semana es distrital. La última semana legislativa que tenemos es la próxima semana, que vence el martes 20. Esa es la explicación reglamentaria. Exactamente. No. Ya pidieron la prórroga. Ya se pidió la prórroga, no se puede pedir una nueva prórroga.
Sí, pero aún así, ¿Son hábiles, son días hábiles o son días de corrido? lunes asado y no se cuentan El día domingo. los domingos y el 21 de mayo, y ahí aún así se llega el 30 de mayo, por los 15 días. Claro. Ahí, Si no hay nada que nosotros, hacer. entre comillas, tuvimos una desventaja que vamos a tener el día 21 feriado y vamos a estar con semana distrital. O sea, ahí se nos mata prácticamente para poder hacer el informe. El día martes Pónganse ahí ustedes de acuerdo. tenemos dos fechas. El lunes a las 19:30 después de la sesión o el martes 8:30. ¿Lunes 19:30? Ya. Hasta total de esta. Sí, ahí tenemos más tiempo. Ya. Acordado. Entonces, el lunes, ¿de acuerdo? Para discutir y votar en esa sesión. Discutir y votar. La conclusión. Sí, diputado Celi. Ahí sí, sí. Sí, no, para efecto que no se cambie para el martes 20, lo más probable es que el martes 20 se vote la acusación constitucional. Solamente Ya. prever aquello. Ya. Ok, gracias por esa acotación, diputado Celi. Ya. Todo el despacho. Bueno, como decía, tenemos la visita del ministro Nicolás Grau, agradecido ministro que esté con nosotros. Le vamos a dar un plazo de 15 minutos para que usted haga la presentación y luego una ronda de preguntas de parte de los parlamentarios y parlamentarias. Adelante, ministro. Disculpe. Muchas gracias, presidente. Partir por señalar que agradezco la flexibilidad que ha tenido la comisión para poder presentar. Tengo una presentación acá. Ahí está. Muchas gracias. La puedo ir moviendo desde acá, ¿no es cierto? Sí. Ya. A ver, lo primero es que déjeme explicar cuál va a ser el sentido de mi presentación. A mí me gusta dividir el proceso del acuerdo entre Codelco y SECUEM en dos etapas. Hay una primera etapa que es el trabajo que hace el gobierno, el ejecutivo, que tiene como hito fundamental el anuncio que hizo el presidente en el 2023, cuando por cadena nacional se estableció la Estrategia Nacional del Litio con una serie de elementos, incluyendo la posibilidad de este acuerdo. Y después lo que ocurrió a propósito de la negociación que llevó a cabo Codelco, donde ya ese no es un asunto del Ejecutivo, sino que más bien el asunto de una empresa del Estado que por supuesto es muy relevante y que nosotros creemos que ha funcionado de buena manera, pero lo que yo voy a hacer, presidente, es explicar por qué tomamos la primera decisión, por qué se tomó la decisión de que se le pudiera habilitar a Codelco a través de un mecanismo específico que voy a describir para que pudiera hacer esa negociación en beneficio de Codelco y a través de ello en beneficio del país. Entonces, la agenda de la presentación es primero un contexto, luego los fundamentos para esta negociación y después voy a hablar de los beneficios esperados relativos a una licitación, que es lo que en general se ha tomado el debate y que es una pregunta muy relevante. ¿Por qué hacer este esquema versus una licitación convencional? Primero un poco de contexto. La Estrategia Nacional del Litio, que no es solo esto, ¿no es cierto? Tiene una serie de objetivos: aumentar la producción. A propósito de la estrategia, se va a duplicar la producción, ya sea en el salar de Atacama como también en los otros salares que actualmente no se están explotando. Recuerden que cuando nosotros iniciamos el gobierno, básicamente no había una estrategia, sino que solo existía lo que estaba en el salar de Atacama. Nosotros impulsamos esa estrategia para aumentar la producción medioambiental, que es muy importante. Esto se expresa en una estrategia general de conservación que va a aumentar la conservación de salares de más o menos un 7%, más de un 30%, y además empujando al cambio tecnológico de las distintas empresas para que se pueda extraer más litio, pero con un menor impacto en el medio ambiente. Y por último, la estrategia de agregación de valor. Chile tiene 45 salares, solo explota en uno de ellos, que es el salar de Atacama, que es por lejos el más relevante en términos de su concentración de litio. Y entonces yo no voy a hablar de la estrategia en general, por supuesto puedo hacerlo si se me invita en otro momento para ese efecto, pero como solo tengo 15 minutos voy a hablar de cómo tomamos la decisión de hacer una estrategia distinta a una licitación convencional. Para eso es importante recordar, ¿no es cierto?, que hay dos contratos, Corfo Albemarle, Corfo SQM, uno llega hasta el 2030 y otro llega hasta el 2043. Son contratos bastante parecidos que a grosso modo se renovaron por distintas razones a finales de la segunda administración de la presidenta Bachelet, por parte de Corfo. ¿Qué es lo que hizo nuestra estrategia como ejecutivo? Lo primero es que nosotros, no es que dijimos tiene que existir un acuerdo de ciertas características totalmente definido, sino que lo que hicimos en cambio fue que a través de Corfo
se le ofreció un contrato a Codelco desde el 2031 al 2060 y se le habilitó que para efectos de poder firmar ese contrato pudiera hacer una negociación con ciertas características. La primera es que, sin importar si era uno o más de un socio estratégico el que buscara Codelco para explotar el Salar de Atacama, en esa sociedad, Codelco debía tener el 50+1 de las acciones. Es decir, el Estado, lo que planteó el gobierno es que el Estado, en este salar tan importante, que era un salar estratégico, el Estado, a través de alguna de sus empresas, debía tener el control de esa operación. Y lo segundo, se le habilitó a negociar con SQM, con el objetivo de que se pudiera empezar esta operación conjunta público-privada desde el 2025. Esto es bien importante, yo me imagino que lo habrán conversado en otras sesiones, pero aún así me gustaría enfatizarlo, en el entendido que uno va a respetar los contratos, que fue una definición temprana de nuestro gobierno, porque creemos que todas las empresas del Estado y el gobierno tienen que respetar los contratos. La única manera de que el Estado tuviera un rol en el Salar de Atacama antes del 2031 era negociando con la empresa que tiene los contratos hasta el 2030. Y eso implicaba que voluntariamente la empresa tenía que estar de acuerdo con aquello, y eso significa que el contrato al que se llegara tenía que hacer un buen acuerdo, tanto para Codelco como para SQM. Cuestión que finalmente ocurrió porque, como ustedes saben, el acuerdo que se hizo entre estas dos empresas fue aprobado de forma unánime por los directorios de ambas empresas. Eso significa, ustedes saben que en el directorio de Codelco participan personas de alto nivel profesional y nombradas por distintos gobiernos, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que todas estas personas lo hayan aprobado de forma unánime da cuenta que a revisión de ello era un buen acuerdo para Codelco, ¿no? Entonces, en resumen, esta fue una estrategia que se hizo para que Codelco, y a través de Codelco el Estado, pudiera participar en el salar antes del 2031, en particular desde el 2025. Segundo, se confió en Codelco de buena manera, porque yo creo que el resultado del acuerdo es un buen resultado, pero se confió en Codelco diciéndole, usted va a tener el contrato desde el 2031 al 2060 y por lo tanto usted va a buscar el socio que más le conviene a la institución, a Codelco. La obligación de los directores, cuando uno tiene una situación de ese tipo, es que solo aprueben un acuerdo si es efectivamente ese acuerdo maximiza el valor de la empresa. Ese es el valor, digamos, la obligación legal de los directores de Codelco una vez que uno hace esta operación, e insisto, fue aprobado este acuerdo por unanimidad por directores nombrados por distintas administraciones. Voy a explicar ahora un elemento fundamental de la definición que hicimos como ejecutivo, que es, yo creo, la pregunta más relevante. ¿Por qué no hicimos una licitación convencional? ¿Por qué es la pregunta más relevante? Porque la priori que tendría cualquier persona antes de meterse en detalle en este asunto sería decir que lo mejor es hacer una licitación. Entonces, lo primero, esta fue una pregunta que nosotros buscamos, trabajamos como ejecutivo durante el segundo semestre del año 2022 y lo hicimos en conjunto de diversos ministerios y además apoyado por Corfo, que tiene una información muy grande porque Corfo tiene todo el conocimiento de precios y de transacciones que hace tanto Aldemarle como SQM, porque son arrendatarios de estas dos empresas de las pertenencias de Corfo en el Salar de Atacama. Entonces voy a explicar distintas razones de por qué era mejor a nuestro juicio en términos económicos. Después además voy a explicar también en términos políticos, porque por supuesto los distintos gobiernos tienen diferentes preferencias políticas y eso es importante plantearlo. Por ejemplo, para un gobierno de centro-derecha, tal vez no sería importante que el Estado tenga una participación relevante, ¿eh? Para nosotros sí lo es. Y esa es una diferencia legítima en términos democráticos. Entonces, pero hay otros argumentos que tienen que ver más bien con temas económicos, de lo que obtiene el país a propósito de una estrategia y otra, y probablemente en eso vamos a tener más acuerdo. Lo primero que hay que entender es que en caso que hubiera una licitación, que se ganara una empresa distinta, esto es bien importante enfatizarlo porque, por supuesto, en una licitación también la podría haber ganado SQM, pero si en una licitación lo hubiera ganado una empresa distinta, teníamos algunos desafíos, algunos problemas que iban a ocurrir. El primero es que la empresa, SQM, no iba a tener ningún incentivo a hacer inversiones hasta salir del lugar, hasta 2030. Por razones obvias, ¿no es cierto? Porque las inversiones se tienen que rentabilizar, es decir, uno necesita muchos años de retorno para poder pagar una inversión importante. Esto iba a tener diversas consecuencias. La primera es que poco a poco la producción iba a ir decayendo, porque para mantener la producción a alto nivel hay que ir haciendo inversiones. Y en la medida, insisto, que esas inversiones no se puedan rentabilizar lo suficiente, había un riesgo de bajar la producción de aquí al 2030. Lo segundo es que nosotros queremos que cambie la tecnología, y eso lo voy a enfatizar más adelante. Y si uno quiere que cambie la tecnología, alguien tiene que hacer esa inversión por una nueva tecnología.
si uno esperaba a que, si uno cambiaba el partner, digamos, o el operador junto con Codelco del 2031 en adelante, no iba a haber ninguna inversión de nueva tecnología de aquí al 2030 y eso solo iba a partir del 2031. Y además, hay otro problema práctico y es que hay una RCA, una resolución de calificación ambiental, que permite hacer operaciones hasta el 2030 y necesitamos que alguien esté haciendo este estudio de impacto ambiental y también había ventajas si lo hacía el operador que estaba en el salar. Pero respecto al primer punto, lo que me gustaría enfatizar es que los incentivos que se iban a generar iban a producir una reducción de la producción de acá al 2030. Ese era el primer problema que vislumbramos. El segundo problema, que es más importante que el anterior, dice relación con lo siguiente. Si ganaba un nuevo operador y entonces Codelco entraba no desde el 2025, sino que desde el 2031 por un partner, en que Codelco fuera, por ejemplo, el 50+1 y ese partner fuera el 49% restante, lo que iba a suceder, podían suceder distintas cosas. La primera es que es cierto que SQM, de acuerdo a los contratos vigentes, estaba obligado a vender los activos a un cierto precio. Eso estaba, pero nada obligaba, por ejemplo, a SQM a tener llenas las piscinas. Como ustedes saben, estoy siendo bien digamos, crudo y directo, ¿cierto? Pero, sí. Entonces, como ustedes bien saben, la técnica de evaporación necesita 1 año y medio. Entonces, si te dejaban a ti vacías las piscinas, porque no tenía ningún incentivo el operador hasta el 2030 en tener llenas las piscinas hasta el final, eso iba a implicar que eventualmente iba a tener que partir de nuevo y tener un bache productivo de 1 año y medio. Pero saltándonos eso, que eventualmente se podría haber negociado entre el nuevo operador y el operador hasta ese momento, y tal vez habría que haber un pago para que no dejaran vacías las piscinas, en fin, eso tenía eventualmente solución. El problema es que íbamos a tener un nuevo operador que no conocía el salar, que no tenía una experiencia en ese lugar concreto. Como ustedes saben, el litio es muy caso específico, es decir, hay una serie de cuestiones que uno tiene que ir probando, en fin. Entonces, un día, el 2031, iba a llegar un nuevo operador y ese nuevo operador iba a tener que tener la misma capacidad de producción que el operador que hasta ese momento existía. Entonces, nuestros cálculos hasta el 2030 y de 2031 en adelante es que existía un bache productivo el 2031 y hasta el 2030 también iba a haber una menor producción. Todo esto sumado, nuestro cálculo iba a implicar miles de millones de dólares menos en términos de recaudación fiscal traído en valor presente. Ese era nuestro cálculo de por qué no hacer una licitación convencional. Como voy a explicar en mi presentación, eso no significa que el mecanismo que uno busca en una licitación, que es que las ofertas compitan, había que eliminar ese mecanismo. Por eso voy a explicar cómo reemplazamos el mecanismo tradicional de una licitación a través de la estrategia que planteamos. Entonces, el beneficio de la estrategia definida, que es, insisto, no es obligar a Codelco a negociar con alguien, sino que es habilitar a Codelco para que negocie con alguien, y en caso que esa negociación no resulte beneficiosa, podía negociar con otro. Entonces, ¿cuáles fueron los beneficios de esto? Como comenté con anterioridad, se evita este valle de baja o nula producción desde 2031 en adelante, logra además que esta operación de alta complejidad financiera, con baja incertidumbre, y además se pueda desarrollar con continuidad operacional. A su vez, además, como ustedes saben, a propósito de este acuerdo también se va a lograr aumentar la producción de aquí al 2030, no solo reducirla, sino que aumentar la producción, lo que también tiene beneficios fiscales muy importantes. De hecho, esto, por supuesto, no es un argumento decisivo, pero creo que es importante señalarlo. 2 ministros de minería de gobiernos anteriores valoraron justamente este acuerdo. En particular el ministro Llobet y el ministro Goldberg. Que también conocen muy bien esta materia y ustedes, por supuesto, saben que ellos no tienen ningún compromiso. No, pero lo que quiero decir es que ellos no tienen ningún compromiso con el gobierno. ¿Ya? Por lo tanto, si lo valoran es que probablemente ven mérito en el acuerdo. Ahora, para recapitular algunas cosas, un acuerdo de esta naturaleza permite acelerar el cambio tecnológico, porque permite que ese cambio tecnológico se haga de aquí al 2030 y no se haga en 2031 en adelante, lo que es muy beneficioso para el medio ambiente. Porque básicamente posibilita aumentar la extracción de litio, pero sin sacar más salmuera, ¿cierto? Porque el total de salmuera que tú puedes sacar está dado por la RCA. Entonces, cuando tú les dices a través de Corfo, usted puede sacar más litio, pero le pones el mismo límite en materia ambiental, porque eso depende de la resolución ambiental, del Servicio de Evaluación Ambiental, básicamente lo que está haciendo es decirle, usted tiene que encontrar una tecnología que permita sacar más litio, pero con menos salmuera. Entonces, genera también todos los incentivos para que se puede hacer un desarrollo tecnológico. Algo muy importante para el gobierno, y aquí sí es un punto más político, porque lo que he dicho hasta ahora es netamente
razones económicas, es que a nosotros nos interesaba el rol del Estado en la producción y no queríamos, en el caso del litio, y no queríamos que esto ocurriera solo en el 2031, sino que queríamos que fuera lo más rápido posible. Este acuerdo, en términos prácticos, va a permitir que Codelco sea uno de los líderes mundiales en producción de litio desde el 2025. Por supuesto, eso no podría haber ocurrido sin el acuerdo, porque sin el acuerdo solo podría haber tenido ese rol de liderazgo desde el 2031 en adelante. Y además, yo diría un resultado que no estaba pensado desde el inicio, sino que es más bien un resultado de la negociación entre Codelco y SQM. SQM, además, a propósito de esa negociación, cedió sus pertenencias en Maricunga, ¿ya? Que es el segundo salar más importante del país, y eso le está permitiendo, entre otras cosas, a Codelco buscar un socio también para Maricunga, socio que hasta donde entendemos nosotros como ejecutivo va a ser anunciado durante este año, y eso le va a permitir a Codelco no solo liderar el salar más importante del mundo, sino que liderar el segundo más importante con otro socio. Esta es mi última diapositiva, presidente, donde esta es mi última diapositiva, donde me gustaría enfatizar por qué esta forma de negociación directa entrega los beneficios de una licitación. Teóricamente, en términos económicos, los beneficios de una licitación están dados por el hecho de que tú haces competir a distintas opciones, ¿no es cierto? Tú no puedes hacer competir distintas opciones si tú le hubieras dicho a Codelco, usted negocie con SQM, y si no le resulta esa negociación, usted pierde el contrato. Nosotros, no, por supuesto no lo dijimos. Entonces, Ya le vamos a dar la palabra, diputada. Mantengamos la calma, todos queremos hacer preguntas, pero Perdón, dejemos que termine el ministro. Perdón, presidente. Sí, a todos nos dan a mí me pasaría lo mismo, así que no sé, lo entiendo perfectamente, no se preocupe. Entonces, el mecanismo de negociación en que uno le dice a la empresa Codelco, usted tiene el contrato de arrendamiento del 2031 al 2060 y busque usted su mejor alternativa, pudiendo ser esa alternativa un acuerdo con la empresa que actualmente allí opera. Básicamente, lo que tiene que haber hecho Codelco, porque es la obligación legal de los directores y directoras de esa empresa, es ir a negociar con SQM, pero también revisar otra alternativa, de forma tal de que si esa negociación no resulta, ellos puedan ir por esa otra alternativa. En otras palabras, se constituye algo que en economía teóricamente se llama amenaza creíble en una negociación, es decir, que tú negocias, pero con la posibilidad de que si esa negociación no es suficientemente beneficiosa, tú tengas alguna alternativa, ¿ya? Por lo tanto, en la medida que esa estrategia, ese mecanismo de negociación funcione bien, eso es equivalente a una licitación. De hecho, yo me haría la siguiente pregunta. Cuando una empresa cualquiera, una empresa privada, por ejemplo, tiene un nuevo yacimiento y por la razón que sea, está buscando un nuevo socio, ¿qué es lo que hace esa empresa para maximizar la rentabilidad de la empresa? ¿Hace una licitación o hace lo que hizo Codelco? Entonces lo que van a ver es que normalmente hace lo que hizo Codelco. Es decir, empieza a negociar con distintas alternativas y se queda con la alternativa que maximiza el valor de la empresa. Y en cierto sentido, entonces, lo que nosotros hicimos como ejecutivo fue darle esta riqueza del país a Codelco, porque es una empresa estatal, por lo tanto es, en el fondo, una resignación dentro del gobierno, dentro del Estado, y al hacer eso, confiar en la capacidad negociadora de Codelco, que tiene un directorio independiente y de alta capacidad, y es probablemente la única empresa en Chile, del Estado por lo menos, que puede hacer una negociación de esa envergadura, de esa complejidad, y con todas las asesorías técnicas que tuvo la empresa. Por último, presidente, señalo que hay distintas formas de evaluar este acuerdo que se hizo, pero si uno hiciera el siguiente ejercicio, comento este ejercicio porque esto se habló mucho en la prensa, en el fondo, ¿cómo hubiera sido simplemente extender el contrato a cualquier empresa, sin estos baches productivos, sin ninguno de estos problemas que planteé, en términos de rentas del Estado, y cómo se compara eso con el acuerdo, que lo que hace es que suma a todas las rentas del Estado que actualmente se obtienen, le suma la distribución de utilidades que se va a obtener a propósito de este acuerdo. Básicamente, el Estado en valor presente gana entre 2.300 y 6.600 millones de dólares. Esto es con un precio futuro entre 15.000 y 25.000 dólares la tonelada de litio, de carbonato de litio equivalente. Ustedes saben que el precio ahora es menor que eso, llegó hasta los 80.000, el precio ha variado mucho los últimos 3-4 años, pero
pero el cálculo que en general se utiliza para hacer las inversiones en este mercado es un precio entre 15.000, el precio de largo plazo que se utiliza en general para ver las inversiones en este mercado es entre 15.000 y 20.000. Entonces, en resumen, presidente, lo que nosotros hicimos como ejecutivo durante el año 2022 fue evaluar empíricamente las ventajas y desventajas de una licitación convencional versus esta estrategia por los distintos problemas de baches productivos que se generaban a partir de, y además los problemas que ocurrían en términos de la resolución ambiental, de frenar los cambios tecnológicos y además por la importancia política que le daba al gobierno y estratégica a que el Estado tuviera una participación desde 2025 y desde 2031, sumando todo eso, a nuestro juicio, habían buenas razones estratégicas y además de miles de millones de dólares que justificaban un camino de este tipo. Y lo más importante es que este camino permitía obtener lo positivo de una licitación, que es justamente que se puedan comparar distintas alternativas. Entonces, sumando, restando, nosotros tuvimos una convicción profunda, digamos, a finales del 2022 y comienzos del 2023, que efectivamente este proceso para el cual se habilitó a Codelco era un proceso muy superior a una licitación en todas las dimensiones que acabo de presentar, presidente. Muchas gracias. Gracias, ministro. Agradecido su presentación. Vamos a dar la palabra al diputado Alavé, después al diputado Calisto, la diputada Humada que ha levantado la mano. Es que No, si la Iba a paridad. hacer una broma, pero no la voy a hacer nada. Ya. Sí. Calixto dio la paridad. Yo sé que Calisto dio la variedad. Presidente, muchas gracias. Saludar al ministro, agradecerle la presentación, pero mire, primero creo que es bien deficiente la presentación para un ministro de Economía, presidente por su intermedio, porque básicamente yo esperaba más que una explicación política, que me parece bien, el ministro es el representante político, pero básicamente aquí falta genera más dudas digamos, que aclarar cierta, lamentablemente estamos en la última sesión. Pero mire, presidente, yo primero preguntarle, porque yo hay cosas que no entiendo, vamos a ir de forma a fondo, digamos. ¿En qué momento pasaron este gobierno a crear una estatización del litio, a entregarle todo el litio o a la familia de Pinochet, básicamente? O sea, porque está bien, justificamos políticamente, todos saben cómo yo pienso, pero ¿en qué momento este gobierno, el 22, firma un acuerdo con la familia Pinochet? Eso me gustaría, porque también, presidente, y voy a la pregunta de fondo más adelante, pero también, presidente, este es un gobierno que sus cifras no cuadran. Es un gobierno en que la ley de pesca que se está tramitando ahora, el subsecretario o comete un error o le miente a un poder del Estado. Entonces, a mí me cuesta creer que lo que el ministro está diciendo acá, aunque puede sonar lógico, sea real. Porque yo le voy a decir a usted, ministro, por su intermedio, presidente, al igual que todos los ministros que yo tenía enfrente, no le creo a este gobierno. Y no le creo desde el día 1. Y me ha dado la razón hasta el día de hoy. Entonces, presidente, ¿en qué momento y por qué saltarse una licitación? Usted me puede decir que, mire, ¿sabe qué? Al final nos saltamos la licitación porque era más rápido, porque manteníamos la producción. Sí, pero yo le doy vuelta al problema. Cuando ustedes eran más jóvenes, probablemente les faltaba la experiencia de gobernar. Yo quisiera saber qué hubiese pasado si un gobierno, y usted está sentado acá, hace y entrega el litio, no importando a quién, le entrega el litio sin licitación para explotar esa red de Atacama. Entonces, ministro, me cuesta creer, al igual que la gran parte de los chilenos, así como hoy día hay un error en el fraccionamiento, de uno, ojo, estamos entrando al mes del mar, o sea, estamos en el mes del mar, digamos, pero vamos ahora el 21 de mayo de feriado. Volvamos al tema. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que si cometen un error que cometieron con la ley de fraccionamiento, ley de pesca, hoy día, ¿quién nos dice que en 20 años más, 5 años más o en 6 meses más no está cometiendo un error este gobierno? Porque garantías no dan. Tienen menos respaldo que un columpio. Entonces, presidente, yo quiero que el ministro acá empiece a especificar, más que políticamente, le ponga un poquito más de tecnicismo. Porque me cuesta creer que se pueda hacer hoy día un trato directo cuando lo que se exige en cualquier servicio es una licitación, presidente. Okay. No soy muy experto tampoco en jabo, ¿cómo se llama? No en litio además, pero digamos, en los caballeros zodiacos o en Pokémones, pero creo que de verdad debieran ser un poquito más serios y creo que el ministro le faltó bastante más en la presentación. Muchas gracias. Ok, gracias. Diputado Calisto.
Diputado Calisto. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio al señor ministro. Yo escuchaba atentamente la exposición que realiza el señor ministro de Economía y la verdad es que nosotros todavía no logramos entender, ministro, por su intermedio, señor presidente, el trato directo. No entendemos el trato directo porque en Chile hasta para comprar sillas hay que hacer licitaciones. Y resulta que el contrato más grande de la historia de nuestro país en el último tiempo, resulta que se decidió hacer por trato directo. Y para hacer un poco de historia breve, presidente, el señor Máximo Pacheco dijo explícitamente que realizar una licitación generaba una pérdida de al menos 11.000 millones de dólares. Eso es lo que dijo el señor Pacheco, lo que significaba hacer una licitación por las pérdidas, y eso lo argumentó en base al informe elaborado por Morgan Stanley. Resulta que, algo que yo no logro entender tampoco, resulta que se nos ha dicho acá que el famoso informe de Morgan Stanley, que dice que si hubieran hecho licitación hubieran tenido una pérdida de 11.000 millones de dólares, resulta que nadie conoce el informe. Yo le pregunto, presidente, por su intermedio, señor ministro, si él conoció el informe. De verdad pregunto si lo conoció. Porque resulta que nosotros, que somos fiscalizadores, que estamos en una comisión investigadora, no hemos podido conocer el detalle respecto de dónde se argumenta que no haya hecho licitación. Entonces, evidentemente nos da para sospecha. Yo creo, señor ministro, que si usted estuviera a nuestro lado, por su intermedio, señor presidente, tendría las mismas dudas razonables respecto de por qué no se hizo una licitación. ¿Y sabe qué? Y con Soquimich, o sea, yo no quiero ni buscar los registros del pasado, lo que decía el propio presidente de la República respecto de Soquimich. Y es más, presidente, con Codelco. O sea, Codelco tiene una deuda al 2024 de 22.200 millones de dólares. Esa es la deuda que acumula hoy día Codelco. De una serie de pérdidas que vienen desde el 2015, de 1.300 millones de dólares de pérdida, el 2020 1.060 millones de dólares de pérdida, y que el 2023 cerró con pérdidas de casi 600 millones de dólares por baja producción. Entonces, ahora nos vienen a decir el gobierno, presidente, señor ministro, por su intermedio, presidente, que ahora sí vamos a entregar esta riqueza al Estado. O sea, el señor ministro dice, lo que nosotros buscamos con este contrato directo, sin licitación, sin concurso ni sorteo, con un informe privado que nadie conoce, queremos darle riqueza al Estado. ¿De verdad le vamos a dar riqueza al Estado con este nivel de pérdida que tiene Codelco? ¿Con este nivel de deuda que tiene Codelco? Que además después dice, el señor Máximo Pacheco dice, este es el negocio empresarial más transparente de la historia de Chile. Yo, presidente, de verdad, esta comisión y lo que se diga en esta comisión, presidente, puede quedar para la historia de Chile. Porque ¿quién nos asegura las ganancias de la cual nos ha dicho acá el propio ministro y el gobierno? ¿Vamos a tener esas ganancias usted, ministro? Por su intermedio, presidente, quiero preguntarle al ministro. Primero, ¿el ministro conoció detalles del informe de Morgan Stanley que asesoró a Codelco? El ministro, ¿cómo nos asegura el gobierno las ganancias que va a tener el Estado con respecto al litio? Esas dos preguntas, presidente. Ok, gracias. Diputada Humada y después la diputada Catalina del Rey. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecerle al ministro la exposición. Yo intervenía de vez en cuando porque efectivamente no solo es la información de este contrato, de este acuerdo entre SQM, ¿cierto? Y Codelco, lo hemos visto en esta Comisión Especial Investigadora, sino que también en la propia Comisión de Minería. Y es desde ahí donde nacen todas las inquietudes y también las consultas que hemos hecho a Corfo cuando vino a exponer, a don Máximo Pacheco, a este informe famoso que nos genera muchas dudas. Pero llevándolo a lo concreto, es que cuando tenemos acá a quien representa a Corfo para explicarnos que obviamente el Estado, el gobierno le entrega a Corfo, ¿cierto?, para que busque
cómo encontrar el mejor negocio del litio. Y lo hace con Codelco. Como bien se dijo acá, Codelco, que nosotros ya la teníamos cuestionada por su mala administración y malos números que ha tenido últimamente en la baja producción y negocios que lamentablemente no terminaron en forma ni en tiempo. Pero sin embargo es el mejor gestor para poder sacar esta política del litio. Entonces, nos enteramos de este acuerdo, pero los números no cuadran. Primero porque, de acuerdo a lo que se nos dice, es que se proyecta estas millonarias ganancias con un valor de 25 dólares por tonelada. $25.000 por tonelada, exactamente. Y resulta que después nos damos cuenta en una presentación acá que por lo menos eran $10.000 menos por tonelada. Después se habla de la tecnología. SQM, porque nosotros como comisión tuvimos la oportunidad de estar en el salar, ya estaba innovando en nuevos procesos. Y en esa línea, efectivamente, ya estaban sacando más litio por tonelada por un proceso. Y es más, entiendo yo que devolvieron pertenencias porque estaban mejorando su capacidad de extracción de litio. Eso fue una de las cosas que era la tecnología, que estaban buscando mejores propuestas. Entonces, la verdad es que no nos cuadra realmente qué es lo que realmente se buscaba, porque aquí, cuando uno escucha todos los argumentos, es que se dijo acá que las propuestas como solicitud que se habían hecho en esta negociación eran prácticamente imposibles que cualquier otra empresa, porque no era el mejor negocio para cualquier otra empresa, es por eso que se había terminado o se había optado por SQM, porque nadie iba a aceptar todos los requisitos o los riesgos que tenía este negocio. Eso se dijo acá en la comisión, de alguna manera no tan igual, pero eso fue lo que de alguna manera se mostró. Se habló de este valle productivo, del cual sí o sí se generaban pérdidas, y usted acá nos acaba de decir que podría haberse gestionado de alguna otra manera ese valle productivo con un pago adicional, con una intervención previa, o que no entregaran esas piscinas vacías. Usted también dijo que podía llegar una persona que no iba a conocer el salar o el procedimiento. Es que es imposible que llegue una empresa que no sepa dónde se va a colocar ni cómo se va a colocar o que no conozca el salar. Es porque de lo contrario, ¿cómo va a llegar una empresa a trabajar con el litio si no tiene conocimiento de dónde se va a instalar y cómo se trabaja? Nunca llegan de cero. Entonces, la verdad es que, ¿cómo decir? Nosotros creemos que acá hay mucha justificación para este acuerdo entre SQM y Codelco, que no nos cuadran los números, no nos cuadra la transparencia de esta relación, ni tampoco realmente las ganancias o beneficios que vaya a tener el Estado para perpetuar durante 30 años este negocio. Cuando hoy día todavía había tiempo para conversar, estamos prácticamente a 5 años. Entonces, la verdad es que todos los argumentos que se han presentado no nos dejan tranquilos, no nos dejan con la certeza de que efectivamente este es el mejor negocio o la mejor fórmula para entregar el litio, digamos, en este desarrollo, cuando además tenemos un tremendo impacto en el salar y no nos hemos hecho cargo de eso tampoco. Entonces, y nosotros tuvimos la última sesión en el salar de Atacama y también nos enteramos de que los procesos no se han llevado de la mejor manera, hablando de las comunidades. Entonces, cuando uno mete todo esto, realmente es imposible que nosotros podamos confiar o estar tan tranquilos como usted lo habla, lo dice y lo muestra en esta explicación, porque la verdad es que son más las dudas que las certezas con respecto a este acuerdo, ministro. Eso, presidente. Gracias, diputada Giovanna Omás. Le damos la palabra a la diputada Catalina del Real. Gracias, presidente. Saludar al ministro, a los diputados y invitados presentes. Ministro, el gobierno y usted mismo en esta comisión han afirmado que uno de los pilares estratégicos de la Estrategia Nacional del Litio es asegurar el control efectivo del Estado sobre los recursos
estratégicos, en este caso como el Salar de Atacama, ¿verdad? Sin embargo, en esta comisión también se ha evidenciado que SQM tendrá derecho a veto en todas las decisiones relevantes dentro de la nueva sociedad constituida por Codelco. O sea, SQM tiene el poder de vetar todas las decisiones. Entonces, ¿cómo explicaría el gobierno esta contradicción entre el discurso oficial y las disposiciones contractuales reales que se enfrentan hoy día? Esa es una pregunta. Y también me salta otra pregunta en relación a una exposición que tuvimos hace algunas sesiones atrás del señor Eduardo Vitrán sobre consideraciones geopolíticas e internacionales. El señor Vitrán indicó que una razón para no hacer licitación fueron estas consideraciones geopolíticas y representando un cierto temor por represalias de Estados Unidos en caso de que la licitación en el fondo fuera ganada por alguna empresa de algún país que no estuviera de acuerdo con Estados Unidos. ¿Respalda usted como ministro esta versión y confirma que esta decisión geopolítica fue determinante en la decisión del gobierno? Y si no fuera el caso, si no fuera así, ¿cómo explica usted que estas decisiones estratégicas se hayan adoptado, porque el señor Vitrán lo dijo, desde el directorio de Codelco y no desde instancias directamente dependientes del gobierno? Y por otro lado, también preguntarle si existe alguna definición formal desde su ministerio con respecto a qué rol juegan las relaciones internacionales y los factores geopolíticos en la determinación de socios estratégicos en recursos críticos, como por ejemplo el litio en este caso. Finalmente, también si existiera o ha existido alguna coordinación explícita con la Cancillería. Yo soy miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, por lo tanto me interesa mucho este tema. Entonces, si existe alguna coordinación con Cancillería para adoptar una política clara y transparente sobre este punto. Gracias, ministro. Gracias, presidenta. Ministro, disculpa, diputado. Gracias, Adelante, gracias, nomás, estimado presidente. diputado. Bueno, creo que hay una oportunidad en esta comisión precisamente para que esas palabras relacionadas con la transparencia se hagan realidad. Y por eso es importante las preguntas. Yo escuchaba al diputado Lavé preocuparse de algo que tal vez no es lo más importante, de por qué le genera curiosidad el que personas, en qué momento se volvieron pinochetistas. Y yo me pregunto al revés, ¿en qué momento algunos pinochetistas dejaron de ser pinochetistas? O por lo menos hicieron una pausa para este momento. Y hablando en serio, hay una preocupación, aparte de lo que aquí se ha expresado y en las comisiones anteriores, respecto del contrato, de los dineros, de las ganancias para el Estado, del cierto monopolio en la práctica, a pesar que haya otros actores. Y hay un aspecto que se ha pasado de largo. Yo como ecologista no puedo pasar de largo. El Salar de Atacama es un ecosistema. Va a quedar un cráter ahí, vamos a perder eso. ¿Hay preocupación o solamente un discurso de vamos a hacerlo respetando todos los procedimientos, pero finalmente no va a haber ahí vida y lo han dado por perdido en el fondo, que se va a hacer el negocio hasta donde se pueda, agotándolo todo? Y me preocupa también algo que tal vez, bueno, entiendo que debe estar dentro del alcance de esta comisión, pero lo pregunto. En algún momento se ofrecieron 2 salares para explotación de litio y el listado de salares que finalmente son los que las empresas quisieron o tuvieron algún interés. Ese listado lo hemos pedido de todas las maneras posibles. Lo pedimos cuando recién se lanzó la noticia y no nos entregaron. Y sin embargo, luego empresarios dijeron, este sí, este no nos interesa, este no nos interesa. O sea, habían empresarios que sí tenían el listado y la Comisión de Medio Ambiente, a la cual participo, que pedimos esa información, nunca la tuvimos. Entonces también es el momento para preguntar cuál es el plan que tienen por los otros salarios, de una manera oficial.
que no veamos un artículo de prensa en donde se nombran algunos. Un documento que llega acá y que pueda decir cuál es el plan que tienen con Maricunga y con en realidad todos los otros salares que algunos han determinado reservarlos, pero uno se pregunta como ecologista, ¿reservarlos para qué? Por si luego hay otros interesados en explotarlo, o reservarlos para conservarlo y va a haber una figura jurídica que permita la intangibilidad de esos salarios que se van a conservar. No que venga un gobierno en un año más y cambie las cosas, sino que podríamos dejarlo por ley, ¿no? De manera de que tenga que ponerse de acuerdo mucha más gente a la hora de cambiar de idea. Entonces, es una preocupación que va más allá del negocio, que aunque sea un gran negocio y dure varios años, el salar tiene miles de años. Y después de este negocio, el país no va a tener ese salario. Gracias, presidente. Gracias, diputado Félix González. Si después le voy a responder el diputado a la vez porque dejó de ser del TAT. Ministro, la verdad es que, y con todo respeto se lo tengo que decir, yo pensé que este negocio solamente Codelco tenía 100% de responsabilidad. Y veo que no. Y veo que no porque usted acaba de decir que estas conversaciones ya se habían empezado a dar del año 2022. Y resulta que nosotros, que estamos en la Comisión de Minería y Energía, nunca lo supimos. Lo supimos recién en el año 2023, cuando se firmó el acuerdo de memorando, y lo supimos por la prensa, por lo demás. Y estamos frente de una empresa que es del Estado, Corfo y Codelco. Yo estuve, ministro, cuando se hizo el lanzamiento de la Política Nacional del Litio en Antofagasta. La verdad es que me puse de pie y lo aplaudí, porque íbamos a tener una empresa nacional del litio. No íbamos a tener Codelco, que Codelco, su principal rubro es explotar cobre y no litio. Por eso que ahí tengo una contradicción cuando se dice, es mejor Soquimich, que sabe del negocio, a que llegue otra empresa que se dedique al litio y no conozca el salar de Atacama. Pero le dan la administración a Codelco, que no sabe de litio y sabe de cobre. Entonces, la verdad es que es cierta contradicción. Y en esta empresa nacional del litio también se habló de un instituto del litio. Y yo me imagino, con todo lo que vemos en educación, que yo voy a preparar en ese Instituto Nacional del Litio a personas que sigan aprendiendo de lo que significa la operación, la extracción del litio. Y ahí la verdad es que hay una tremenda contradicción. Luego, contradicciones. Usted acaba de decir que este valle productivo, en caso que dejaran secas las piscinas, se iba a demorar 1 año y medio en poder llenarla. El señor Pacheco dijo 4 años y el señor Vitrán dijo 5 años. Entonces, al parecer, nadie se pone de acuerdo. O sea, cada uno, no sé en base a qué han establecido eso, y si no, no sé, pues, alguna presión. Entonces, cuando ustedes están hablando que ya el 2022 habían asumido esta relación que se tenía que formar entre Codelco y Soquimich, nos quedaban 8 años, hasta el 2030, para que este contrato terminara. Otra contradicción. Se establece el tema de las piscinas, pero también se establece el tema de nueva tecnología. Entonces yo tampoco sé para dónde van, pues, si quieren seguir con la piscina, porque lo que aquí se ha justificado es que Soquimich iba a dejar seca las piscinas y íbamos a tener una pérdida, y lo dijo acá el señor Benavente, aproximadamente 11.000 millones de dólares solamente por tener este valle productivo. Pero luego escucho que aquí la idea es poner nueva tecnología, y si es nueva tecnología no vamos a tener necesidad de tener una producción por evaporación, es decir, no vamos a necesitar las piscinas. Tremenda contradicción. Ahora, ministro, ¿por qué se piensa y se pensó en Soquimich? Yo vuelvo a insistir, explotar el litio y el salar de Atacama tiene que ser una política de Estado, no de gobierno, porque en marzo del próximo año vamos a cambiar gobierno. Independientemente de qué color sea, yo sé que va a ser del nuestro la vez. Yo sé que va a ser el nuestro, pero eso no es discusión ahora. Ya, entonces, Soquimich, ministro, Soquimich tiene una deuda de $1.000 millones con el Estado por el impuesto específico
a la minería, no a Vermale que está al lado, que lo ha pagado sin ninguna aprensión. Y Soquimich dice que el litio no es metal. Sí, pues no metálico. Eso hay una diferencia. Soquimich fue sentenciado por tribunales de Estados Unidos. Soquimich mal financió políticamente en Chile. Entonces, Soquimich, según lo que propio Máximo Pacheco lo dijo, no solamente acá, sino en la Comisión de Minería y Energía, que prácticamente le pusieron una pistola al pecho que si no negociaba con ellos, Chile iba a tener lo peor en la producción del litio. Entonces, aquí cuando se dice que la inversión baja, que baja la producción, que no se podía invertir en tecnología, es todo lo que yo expliqué anteriormente. Ahora, usted dice que, claro, entre el 2025 y el 2030 se va a aumentar en 300.000 toneladas la producción, pero el 80% se lo lleva Soquimich. Y cuando está hablando de inversión, Soquimich va a invertir con los mismos recursos que está extrayendo el litio, o sea, nos trae capital propio, nos trae préstamos del extranjero o de acá para poder hacer las inversiones como corresponde. Entonces, yo creo que acá, definitivamente, ministro, yo respeto su opinión, no la comparto de todas maneras, porque creo que aquí es un muy mal negocio. Río Tinto, mal negocio para el Estado. Río Tinto hace un contrato para explotar 150.000 toneladas al año. ¿Y sabe cuánto pagó Río Tinto? 6.600 millones de dólares. Entonces, si alguien me dice que no es importante una licitación, porque en la licitación yo pongo las condiciones, venga para acá, le vamos a dar de 2031 al 2060, pero usted se tiene que poner mínimo con tantos recursos. En Chile tenemos tremendo demanda en todos los ámbitos. Y por otro lado, ministro, cuando se cambian dueños, aquí en Chile frecuentemente se han cambiado dueños de las empresas mineras, pero los trabajadores no se van. O sea, a mí no me cabe la cabeza, yo que vengo del mundo de la minería, a mí no me cabe en la cabeza que si el 31 de diciembre, del 2030, Soquimich se iba, esos trabajadores no se les iba a llevar Soquimich, al jefe de turno, al supervisor, al operario, se traspasan de una empresa a otra. Si esto es normal en la minería, no es que se lo vaya a llevar todo y tengamos que meter todo con personal nuevo que no conozcan el rubro del litio. Y lo otro, también tuvimos en San Pedro de Atacama, la verdad que la gente está súper indignada, hay un proceso de lo que hablaba recién, la consulta indígena, que es una empresa que también llegó a dedo, que está muy dirigida, y ahí con los que estuvimos, ellos manifestaron las propias comunidades. Y por último también, ministro, esta compra de Salar Blanco en Maricunga, o sea, 236 millones de dólares. ¿Qué dijo acá el señor Vitrán? Que es una apuesta, porque recordemos que tiene un conflicto medioambiental, están los tribunales medioambientales. Si el tribunal medioambiental le dice, no, esto es favorable para los pueblos indígenas, aquí no se puede sacar nada, perdimos 236 millones de dólares. ¿Y quién paga eso? Entonces, ministro, yo creo que todavía es tiempo de que este proyecto o este contrato definitivamente no se firme. Por bien del Estado de Chile, no se firme, porque yo creo que estamos ante una situación que no sé a quién se le pudo haber ocurrido llevar este negocio adelante. Y por eso que nosotros estamos acá, si a nosotros no nos lleva otro interés que defender los intereses de Chile. Yo ahí le hice algunas preguntas, ministro, como el año 2022, ¿por qué solamente Soquimich? Para que ojalá que en los 6-7 minutos no pueda responder para dar la oportunidad también al otro invitado. Gracias, ministro. Tengo el mayor aprecio por Camilo y me gustaría darle todo el tiempo que se pueda. Pero voy a tratar de ir lo más rápido posible. Y por su intermedio, presidente, respecto a las preguntas del diputado Lavé, bueno, yo hice una serie de explicaciones económicas y argumentos económicos y en el fondo lo que puedo hacer, de lo que me puedo hacer cargo es si hay algún argumento que no le hace sentido, puedo responder, los contraargumentos que se hagan, como en parte se hicieron en alguna intervención, y voy a tratar de hacerme cargo de eso, pero mi exposición no fue política, sino que fueron argumentos económicos de por qué en el fondo se optó la alternativa.
no es que se ocupan, a veces se dicen cosas que no necesariamente tienen respaldo, cuando uno dice entregarle el litio. Aquí lo que ocurrió es algo bien simple. SQM tiene un contrato hasta el 2030. Ese contrato tiene un valor. Codelco tiene un contrato, o va a tener, porque ese contrato todavía está en consulta indígena, tiene un proceso, pero tiene la promesa de un contrato desde 2031 al 2060. Lo que hacen dos empresas cuando tienen esos dos contratos es que en el fondo valorizan esos dos contratos y a partir de ello construyen una sociedad en conjunto desde el 2025, donde lo que hace SQM es perder lo que tendría si fuera solo hasta el 2030 y ganar lo que tiene producto de conjunto con Codelco. Es decir, Codelco aporta su contrato de ingresos futuros, SQM aporta su contrato de ingresos presentes y eso se valoriza y se ocupa en distintas estrategias y con consultoras, con bancos de inversión, en fin, para poder analizar qué es lo que tiene cada uno. Y nuestro argumento, como planteé, por supuesto, a ustedes les puede convencer o no los argumentos. Esa es la gracia de exponer los argumentos transparentemente, es que fueron razones económicas las que justificaron esta decisión, además de una razón estratégica y ambiental, que voy a comentarla, voy a enfatizar la ambiental más adelante, pero la estratégica es que el Estado participe ahora, el litio tiene una urgencia, es estratégico ahora y es mejor que el Estado entre el 2025 que entre el 2031, y además en materia ambiental, para empujar nuevas tecnologías, es mejor en el fondo que esas nuevas tecnologías se puedan hacer ese proceso de evaluación ambiental ahora en el Salar de Atacama y no esperar tanto tiempo. Respecto a las preguntas del diputado Galindo, por su intermedio, presidente, esto no es un trato directo. Yo creo que la parte de lo que ocurre aquí es que uno piensa como si esto fuera una compra pública. O sea, lo piensa muy desde el Estado en su función como de compras públicas. Aquí lo que hay es una empresa que es líder mundial en cobre, que es Codelco, a la cual se le pasó un contrato desde el 2031 al 2060 y le dijo, usted como lo hace siempre, porque Codelco lo hace en muchos casos, busque el mejor socio para este negocio. Y a través de buscar el mejor socio de Codelco, validado por un directorio variopinto y con capacidad profesional de alto nivel, lo que uno esperaría es que efectivamente encuentre el mejor socio. Ustedes pueden ver las noticias estos días. Codelco ha hecho acuerdos hace poco con Anglo American para optimizar los procesos en los bronces. Bueno, pero tiene habilidad para hacer esas cosas. Hizo acuerdos recién con Río Tinto. Por supuesto, hay que revisarlo todo, pero este ejercicio que ustedes están haciendo es muy bueno. Yo creo que no tengo ninguna objeción con el ejercicio, de hecho, todo lo contrario. Entonces, PHP, Anglo, Río Tinto, o sea, Codelco es una empresa líder mundial que hace negocios y acuerdos a alto nivel. Por lo tanto, hace sentido, yo creo que al parecer ahí tengo una diferencia, pero desde el punto de vista del Ejecutivo hace sentido empoderar a Codelco para que pueda hacer una operación de ese tipo. Entonces, no es un trato directo, no es una compra pública. Lo que es que se empodera a Codelco para que a través de un proceso de negociación y de búsqueda de buenos socios pueda encontrar el mejor socio para ese salar. Con la ventaja que si lo hacía con SQM podía operar desde el 2025. Esto, insisto, es lo que haría cualquier empresa privada a la hora de buscar su socio. Y es la forma en que lo hace Codelco, no solo en este caso, sino que lo hace también en los otros casos. Cuando usted, presidente, también lo hizo el diputado Galindo, por su intermedio, creo que también la diputada Ahumada, hablan de este dato que se planteó de 11.000 millones de dólares por parte de ese informe. Ese informe, nosotros no lo consideramos en nuestro análisis, yo entiendo que es un informe posterior, pero en nuestro análisis lo que hicimos fue, a partir de la información que teníamos en Corfo, pudimos ver cuánto eran los ingresos futuros comparados con los ingresos presentes y cómo se iban a perder ingresos futuros si existían estos baches productivos. Y el análisis que nosotros encontramos en ese momento era un análisis entre 11.000, 12.000, 13.000 millones de dólares. Por lo tanto, es consistente con este dato que ustedes me plantean de ese informe que yo no conozco. Pero estoy diciendo que lo que sí puedo afirmar es que los datos que nosotros tuvimos, el análisis que nosotros tuvimos por los datos de Corfo, son consistentes con el informe que se plantea. ¿Es sobre el punto, diputada Joana? Gracias. Solo sobre el punto. Es que con ese argumento lo que uno entiende es que SQM va a permanecer hasta el último De los siglos de los siglos. Porque eso quiere decir que no va a poder no podrá llegar otra empresa a hacerse cargo porque siempre va a ser un mal negocio, por lo cual siempre vamos a tener que perpetuar a SQM. O sea, ellos están asegurados de por vida en este negocio, en el salar. Mire, ese es una muy buena pregunta, diputada, pero ese es un tema que tendrá que
que dependerá de muchas cosas y se tendrá que evaluar a futuro, pero yo le digo un tema que me parece fundamental y algo que nosotros no teníamos. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, se negocie qué se hace en la otra parte del Salar de Atacama con el de Marle cuando termine el contrato en 2043, en ese momento Chile va a tener una empresa líder mundial en cobre por 15 años, cuando se haga ese acuerdo, cuando se discuta qué hacer allí. ¿Ya? Eso no lo teníamos nosotros como punto de partida. El conocimiento es poder. Entonces, no, lo que pasa es que ahora Codelco era una tremenda empresa, una empresa especialista en cobre, pero una tremenda empresa. Bueno, en 15 años más, después de toda esta experiencia, va a ser una tremenda empresa en cobre y una tremenda empresa en litio. Y vamos a estar en mucho mejores condiciones para cualquier negociación que se tenga que hacer. Ministro, Voy a la pregunta. le quedan 2 minutos. que Si me- quedan preguntas, diputado Amada, que me- 2 minutos. Si le quedan preguntas, la podría responder por escrito. No da tiempo todavía, por favor, ministro. supuesto, presidente. Usted manda en esto. Una cosa que planteó el diputado Calisto, voy en orden, presidente, después lo tengo todo anotado en todo caso, pero una cosa que presentó el diputado Calisto dio a entender de que lo que nosotros evaluamos era que la negociación, en vez de la licitación, iba con Codelco y la licitación iba sin Codelco. Nosotros nunca lo analizamos de esa manera. Para nosotros siempre era Codelco, ¿ya? Porque confiamos en él, ¿ya? Y creemos que es una empresa líder mundial y que es un activo del país tener a Codelco. Hay que además tiene este directorio variopinto, con experiencia, en fin. Ustedes le preguntan a cualquier profesional joven, se pelean por trabajar en Codelco. ¿Ya? Es una empresa líder. Todas las mineras pagan harto, diputada. Esa es la verdad. ¿Ya? Entonces, eso es así. ¿Ya? Y usted va a ver que es una empresa líder mundial. Por lo tanto, no era la Me discusión. interesa que le pueda responder a la diputada Bueno. Catalina del Real, por favor. Viene la diputada Humada. ¿Me salto entonces a la diputada Humada? Bueno, ok, bueno. Respecto a las distintas preguntas que me hizo la diputada del Real. Si la pregunta es, cuando se le dijo a Codelco, usted busque el mejor socio, partiendo por SQM, y si SQM no le hace una buena oferta, no llega a un buen acuerdo, busque otras alternativas. ¿Se le puso alguna restricción geopolítica a esa alternativa? La respuesta es que no. Es la pregunta que usted me está haciendo. Además, usted me pregunta si en otros negocios, por ejemplo, el de Maricunga, donde Codelco está buscando un socio sin tener un punto de partida en la negociación, porque eso no existe en el caso de Maricunga. Si como gobierno le hemos puesto una restricción a eso, la respuesta es que no. Si la pregunta es, en cambio, en términos globales, es importante que nuestro país, ojalá esté lo más diversificado posible respecto a quienes participan en la industria del litio, la respuesta es que sí, eso sería bueno. ¿Cómo se logra un diseño de ese tipo? Bueno, uno tiene que ir monitoreando cómo va evolucionando esto. Por lo tanto, su pregunta es muy pertinente y lo compartimos, pero en este caso en específico no hubo restricciones de esa naturaleza. ¿Ya? Y además, del punto de vista de evaluar si era mejor un escenario u otro, ¿ya? No se consideró aquello, sino que se consideró básicamente que la licitación, en caso que la ganara otro, iba a ser un mal negocio para el país. Ese fue el argumento principal que se evaluó. Por esto no estoy diciendo que lo geopolítico no sea relevante, sino que no fue lo sustantivo en la decisión que se tomó. Que entiendo que esa era la pregunta, para ser bien directo con la pregunta que usted hacía. Gracias. Si pudiera contestar lo del diputado González. Sí. Por último, la nuestra la envía por escrito, por favor. Por supuesto, tengo todo anotado, presidente, así que me querría centrar solo en la parte ambiental, que el diputado González le dio una prioridad y que nosotros también compartimos. Hay dos razones principales por las que esta estrategia nacional del litio, o hay dos mecanismos principales a través de los cuales expresa su preocupación ambiental. ¿Ya? Uno es que empuja las nuevas tecnologías. ¿Ya? Eso está en el contrato de Corfo con Codelco de 2031 en adelante, ¿ya? Que además es materia de discusión en las consultas indígenas, pero ya está en el contrato un cierto empuje, un cierto incentivo para nuevas tecnologías. Hay además incentivos, si me permite señalar, económicos indirectos. ¿Por qué? Porque cuando tú les dices, puedes sacar 300.000 toneladas más, pero el RCA está fijo, básicamente le estás diciendo tienes que moverte a tecnologías que saquen más litio con menos salmuera. Y eso va a ser una ayuda en el largo plazo. En el corto plazo no cambia cuánto sacan de salmuera, porque eso está dado por el RCA.
pero a futuro básicamente lo que hace es que presionas a esa empresa, que va a ser una empresa pública o privada, para que se mueva a tecnologías que tienen un menor impacto ambiental. Entonces, ¿y por qué este acuerdo ayuda a eso? Bueno, porque apura el cambio tecnológico, no hace de 2031 en adelante ese estudio, sino que posibilita el estudio de impacto ambiental y acelerar ese proceso desde ahora en adelante. Ahora, el diputado hacía otra pregunta que no dice relación con este acuerdo, pero que me parece muy importante, que es de la estrategia de conservación, ¿ya? De la red de salares protegidos. ¿Cuál va a ser el mecanismo que vamos a utilizar, diputado? Es el mismo mecanismo que existe en cualquier definición de conservación, ¿ya? La diferencia de esto es que aquí lo que se hizo, y yo me puedo encargar de que esa información llegue, se definió un conjunto de salares protegidos iniciales, ¿ya? Eso se definió por el Comité de Ministros y Ministras Estratégicos del ITE, donde participamos como ministro de Economía, por eso conozco bien ese proceso. Una vez que se define esos salarios protegidos, se le dijo al mercado, en el fondo, a quiénes iban a participar, en esos salarios no. ¿Ya? Y al mismo tiempo se empezó un proceso que se hace para cualquier definición de una zona protegida, con la diferencia de que se partió por una lista transparente que definió el Estado. ¿Cómo sigue ese proceso? Ahora están en consulta indígena, están empezando las consultas indígenas de estos salarios protegidos, ¿ya? Que además no solo el salario, sino que son espacios más amplios para asegurar que el salario se proteja. Una vez que se salga de esa consulta indígena, sigue el proceso a través del Comité de Ministros y Ministras que define este tipo de cosas que lidera la ministra de Medio Ambiente. Nuestro objetivo es tratar de hacer esto durante nuestra administración. Y una vez que eso ocurra, va a tener la misma protección que tiene cualquier otro espacio definido de esa manera, lo que es una protección que se asegura en el largo plazo. Por lo tanto, es una estrategia que de manera transparente, el presidente, y con esto termino, presidente, el presidente Boric, cuando enunció la Estrategia Nacional del Litio, que fue ultra transparente, donde se dijo que se iba a viabilizar una negociación de este tipo, todo se dijo ahí, se dijo que se iba a hacer el... Lo que nosotros hacemos va a ser más. Ahora, una última cosa, presidente, y me gustaría contestar lo que usted señaló, solo una, si me permite, presidente, que me parece importante resaltarla ahora. Cuando yo señalé que el Ejecutivo trabajó en este diseño durante la segunda mitad del 2022, no señalé en ningún caso, porque eso no es así, que hubiéramos negociado con esa empresa durante el 2022. El gobierno no hizo ninguna negociación. El gobierno lo que hizo fue, a través de un análisis de flujos futuros, presente, futuro, estos baches productivos, en fin, estimar cuál sería el costo teórico de una licitación, donde llegamos, nuestro análisis era entre 12.000 y 13.000 millones de dólares. Después otra empresa, o sea, empresas, bancos pueden haber hecho el cálculo que presentó Codelco, pero ese fue el cálculo que hicimos nosotros. Ese cálculo fue sin conversar con nadie. Es más, cuando yo le puedo asegurar que la primera vez que la empresa SQM supo que existía una posibilidad de este tipo, que el gobierno lo iba a impulsar, es cuando el presidente de la República se lo comunicó a todo el país en su cadena nacional. Porque ninguna persona del Ejecutivo hizo una conversación anterior. Todas las conversaciones con SQM respecto a este punto, yo por supuesto lo recibí por lobby, me imagino un par de veces por otros temas, pero todos estos puntos de negociación solo se realizaron entre Codelco y SQM una vez que Corfo habilitó a Codelco para estos efectos, y fue una conversación, dicho sea de paso, por razones obvias, por cómo funciona el directorio de Codelco, a cuyos detalles el gobierno no accedía, ¿no? Porque no corresponde en el fondo. Es una conversación que es privada entre las dos empresas. Eso, presidente, disculpe la extensión. Gracias, ministro. Yo creo que nos quedamos con una bien clara. Yo lamento, en serio, lamento que la venida de don Máximo Pacheco, que don Eduardo Vitrán, que el señor Benavente, y hoy día la suya, por lo menos, a mí en lo personal me quedan muchas más dudas. Gracias por la transparencia que usted ha tenido, pero lo tengo que manifestar porque esta comisión nosotros esperábamos que revirtiera lo que nosotros veníamos pensando en la Comisión de Minería y Energía, y creo que estamos sacando elementos muy importantes y que son lamentables, en serio, son lamentables. Lo que dijo don Máximo Pacheco, que esta es la negociación más transparente que ha habido en la vida de negociación en la minería en Chile. No sé si vale la pena mirar hacia atrás, porque tienen que haber sido horribles las negociaciones hacia atrás. Así que muchas gracias, ministro, y le vamos a dar la palabra a don Camilo Lago, pero también vamos a pedir prórroga por media hora, porque esta es la última sesión. Si hubiésemos tenido otra sesión, yo creo que don Camilo hubiese venido, pero es importante escuchar a don Camilo. ¿Acordado la prórroga? Acordado. Adelante.
Ministro, si gusta retirarse, se puede retirar. Sabemos. No, De repente se puede ir porque está quedando la embarrada. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, señor presidente, y por su intermedio a todos los diputados. No sé si cuando me invitaron me presentaron, pero una breve presentación. Yo soy economista de la Universidad de Chile, trabajé del 2009 en la Comisión Chilena del Cobre. De hecho, soy el autor del primer paper que hay sobre materia de litio, que fue los lineamientos para la política pública del litio del 2009. Cuando se empezó el estudio del litio, yo llegué a Cochilco para eso, a trabajar sobre dos minerales que eran muy desconocidos en ese momento, el litio y el uranio, y me tocó elaborar los primeros informes. Después salí con el primer gobierno del presidente Piñera, me convocó la ministra Aurora Williams a la Comisión Nacional del Litio, que fui parte de la Secretaría Ejecutiva, la conduje yo, la Comisión Nacional del Litio prácticamente, y posteriormente trabajé con la ministra desde Cochilco hasta el 2017, donde salí a cumplir un rol que quizás para algunos me conocen, que fui presidente del Partido Progresista de Chile, del PRO, he trabajado con Marco, he sido parte de las campañas presidenciales de Marco, así es que tengo un pie técnico, académico, trabajé en la CEPAL, en Naciones Unidas, en Cochilco, y si quiere firmar, no puede, señor diputado, firmar, pero lanzamos hoy día, un gran éxito. No puedo dar la cifra, pero impresionante hoy día. Pero quiero mostrar, voy a hablar, y desde ahí voy a hablar con dos vertientes. Una vertiente técnica, como alguien que ha estado dedicado al tema del litio, voy a mostrar números que creo que hacen falta. Y quiero también, si ustedes me lo permiten, bueno, no está presente, pero por su intermedio, una reflexión también política sobre la comisión y el debate político actual sobre este acuerdo. Ok, si me permiten compartir voy a mostrar un Excel, porque quiero mostrarles números. Aquí estamos, vamos, muchas gracias. Voy a ir a los números, porque en la primera parte quiero mostrar números para que dimensionemos lo que significa este acuerdo. Primero, y me imagino que lo tienen muy claro, estamos hablando del salar más rico, con mayores reservas y de mejor calidad que existe en el mundo entero. No hay otra fuente de ingreso de litio mejor que el Salar de Atacama. Los costos de producción son los más baratos del mundo y es una joya. Estamos hablando de la joya del país. Solo los recursos del Salar de Atacama podrían sostener la demanda mundial por una buena cantidad de años. Más allá del 2060 probablemente. Solo con las reservas que tiene el Salar de Atacama. Estamos hablando de un gran salar. Y por eso la importancia que tiene este acuerdo y la importancia que tiene estos acuerdos y los resultados que de ella emanan. Primero, hablemos del escenario actual, para que tengamos claro. Hoy día tenemos alrededor de el escenario cero. ¿Dónde está el mouse? No lo veo. ¿Dónde está yo como soy más de Mac, pero bueno, más cuico. Ya, pero bueno, el escenario cero lo voy a mover acá. El escenario cero, mire, el escenario cero se produce en Chile hoy día. SQM tiene alrededor de un saldo de 1.400.000 toneladas por extraer al 2030. Eso significa que de aquí al 2030 los ingresos del Estado, a través de los arriendos de Corfo y los impuestos, son 3.000 millones de dólares. Y en el caso del beneficio para el SQM, alrededor de 3.500 millones de dólares. Esa es la relación actual. El Estado captura el 46% de lo que se vende y SQM el 53,5%. El señor Benavente, el vicepresidente Corfo, hizo aquí con un análisis bastante educativo, pero yo cuestiono esos resultados, porque vamos a ver que son exactos para el 2030 en adelante, pero para el periodo actual él subestimaba el papel del Estado. Él le dio al revés, le dio 55 al Estado y 45 al SQM,
pero él tomó el historial de pagos de SQM y de ventas de SQM para hacer esa ecuación que hizo. ¿Se acuerdan? X menos 0,3, X. Okay. Yo esto lo hice desde con el precio actual. Yo este archivo se lo voy a dejar, presidente. Estoy terminando un paper con estos datos y si me da unos días se lo voy a hacer llegar, pero aquí para que el cálculo y ustedes lo tengan también para su propio estudio, aquí yo voy a usar 3 escenarios. El escenario del precio de mercado con 20.000, con los costos de producción, con la tasa de arrendamiento, con el margen, con el impuesto específico a la minería que en teoría pagan, sabemos que, pero al menos lo declaran, el margen, el impuesto que pagan y el precio neto de utilidad. Eso es que nos va a facilitar mucho el cálculo, ese precio neto que es el precio que le da la utilidad en el fondo al negocio. Y lo vamos a usar para 20.000, 15.000 y 10.000, porque yo hice el ejercicio con el precio actual, más allá de lo que había hecho Codelco, que ha usado a veces 20.000, yo lo hice para 3 escenarios con un periodo con 3 precios distintos para este periodo. Entonces tenemos el escenario donde vamos a tener $10.000. No va a cambiar de aquí al 2030 y se estima que vamos a mantener los $10.000 de aquí al 2030. Y esos son los ingresos que vamos a tener de aquí al 2030. El escenario 1, que es un escenario supuesto, que es el 2030 se acaba el acuerdo el contrato con SQM, asumamos que una empresa nacional del litio, le puse así o puede ser Codelco, o puede ser el viejo proyecto, como aquí se recordaba, la empresa nacional del litio, toma el control y produce entre el 2030 y el 2060 las 300.000 toneladas anuales que se desea producir en el Salar de Atacama. Eso arrojaría con 2 precios distintos por periodo, porque entre el 2030 y el 2035 no va a pasar de 15.000, hay que ser objetivo. Es más, se estima que no va a pasar de 10.000 hasta el 2035. Yo estoy siendo optimista acá. Lo dije, puse hasta el 2030 10.000, del 2030 al 2035 15.000 y del 2035 al 2060 20.000. Porque se cree que a partir del 2030 se quiebra la curva oferta-demanda y es donde empezaría a aumentar el precio. Y en ese caso, este escenario de una gran empresa del Estado podría generar beneficios para el Estado de $24.000 millones. Ojo, aquí hay un dato no menor, porque si sacamos los impuestos, esta empresa nacional del litio o Codelco, como llamemos, quien posea el 100% de la propiedad, podría salir a ofertar o a negociar una posible licitación sobre este valor, sobre el valor de los 11.355. Porque ese es el valor del beneficio neto, de la utilidad neta de producir 300.000 toneladas anuales, menos todo el pago de impuestos, arriendos y costos que tiene la producción. O sea, ese es el beneficio del negocio. En valor presente, por si acaso, en valor presente. Que eso lo disminuye mucho, o sea, disminuye mucho a 10% de lo que estamos utilizando. El escenario 2, que es el acuerdo que firmó Codelco con SQM. Y esto es muy importante porque hay datos que son interesantes que yo creo que hacen discutible algunos planteamientos que se han hecho. SQM va a recibir, ¿cierto? 160. Sabemos que entre el 2030 y el 2025 y 2030 hay aumento de 300.000 toneladas adicionales, ¿cierto? De las cuales 165 van para SQM, 165.000. Eso le arroja un beneficio de $400 millones a SQM. Y la mitad de lo que genere el saldo, que son 135.000 toneladas. Ellos aportan a la sociedad las plantas en valor presente y le pagan adicionalmente a Codelco 201.000 toneladas ahora ya. Y ese es otro de los que ha señalado como los beneficios que tendría este acuerdo. Eso nos da que SQM está pagando por este acuerdo, en el fondo, 480 millones. Es un beneficio negativo para SQM para ese periodo. O sea, ¿cuánto le cuesta esto a SQM, este proyecto? 480 millones de entrada de dólares. Vamos a ver cuánto beneficio después. Pero eso está más abajo, efectivamente. El Estado, a su vez,
que es lo que señalaba el ministro Grau, va a recibir ahora ya 1.700 millones, que es lo que motiva, yo creo, gran parte de este acuerdo, una solución de corto plazo. Hay una inspiración de corto plazo. Pero eso lo voy a dejar para mi reflexión de las... no mi reflexión política, mis conclusiones de esta parte. 1.700 millones es lo que va a recibir el Estado. Para el periodo 2030-2060, sabemos que se va a producir 300.000 toneladas anuales y puse dos precios, como señalé, porque es lo que más o menos dice el debate económico que va a fluctuar, con lo cual nos da 5.600 millones de utilidad para SQM en ese periodo, habiendo pagado 500 millones, ¿cierto? O sea, le costó a SQM entrar a este negocio, en el fondo, 480 millones, pero le va a recibir 5.600 millones de dólares en los próximos 35 años, 40 años, 2025, 2060. Y Codelco va a recibir 18.500 millones de dólares. Es decir, Codelco, el Estado va a recibir alrededor de 80 y el SQM el 20. Esto es coincidente con el cálculo que hizo Benavente del acuerdo. ¿Se acuerdan? El X, y le dio que pasaba el Estado a un 79-21, el vicepresidente Corfo. Exacto, nos da lo mismo. Así que andamos, no está tan mal la proyección. Y un escenario 3, que este es el escenario que es el famoso bache productivo. ¿Cuánto perdería el Estado en valor presente, real, el Estado, en caso que se paralizara la producción por, yo le puse 24 meses? Yo sé que acá han venido y han habido una serie de proyecciones, ¿cierto? Que van de los 18 meses a los 4 años. El vicepresidente Corfo utilizó 4 años. Entiendo que el vicepresidente Corfo utilizó 5. Pero lo real es que la piscina, desde la primera extracción a la primera piscina de decantación hasta la última, son alrededor de 18 meses. Por lo cual es súper posible hablar de 24 meses. Cuando el señor Benavente, el vicepresidente Corfo, decía, es que se tarda en exploración, aprendizaje, y dice, pero ¿qué exploración? Si todos conocemos el salar, es súper conocido, sabemos lo que hay, sabemos los recursos que hay, sabemos dónde están, sabemos la calidad, sabemos todo. ¿Qué exploración? No es un recurso minero como otro. El salar está ahí, es hiper conocido, y hiper conocido para cualquier empresa que entre. Como si alguien tuviera que ir a explorar o aprender. Por lo demás, si el 2030, cuando se dice es que vamos a tardar, cuando el 2030 se acaba el contrato de Corfo, de SQM, yo creo que la primera opción para todos los trabajadores de trabajar, de continuar una vía laboral, va a ser la empresa que entre. Porque además SQM va a tener que cerrar la planta. Así que ese miedo al bache creo que es exagerado. Pero tiene un costo que lo estimamos en 4.300 millones de dólares. No los 11.000 que se habla, 4.300 en valor presente. Yo voy a dejar esto igual para que se comparta y estoy disponible al... Marcar en el punto. Si es que no se aplica nueva tecnología, si se mantiene con evaporación. Exacto. Exacto. Por lo demás, es discutible porque yo creo que solo, porque aquí yo le sumé lo que dejaría ganar Codelco en caso de ser asociado, o el aumento de la cuota, que dice que perderíamos la cuota del 2025-2030, pero es discutible, porque una forma de negociar es decirle a SQM, aumentemos la cuota de aquí al 2030, a cambio que no me cierren las piscinas. Yo no sé en qué momento no se hizo esa negociación. Como es secreta la negociación, muy distinto a lo que decía el ministro Grau, que fue transparente. Yo de transparente no tuvo nada. Que alguien decía que, no, el vicepresidente, usted recordaba, el vicepresidente de Codelco decía que era de transparente, nada. O sea, ni siquiera en las reuniones participaba el resto de los directores de Codelco, como lo confesó Eduardo Vitrán. Ni siquiera participaban de las reuniones que tenían con SQM. Entonces, perfectamente se le podría haber ofertado un aumento de la cuota del 2025 al 2030 a cambio de no cerrar no cerrar las piscinas el 2028.
y por la misma racionalidad económica que argumenta el vicepresidente Corfo, para decir que puede haber un bache productivo, obviamente si a SQM se le ofrece ingresos por esa cuota que vendrían a ser alrededor de SQM, de esa suma, 570 millones de dólares, por supuesto que creo que SQM lo tomaría en un escenario 3. Y en ese caso, la empresa, quien opere, pasaría a operar desde 2033 al 2060, porque se habrían perdido 2 años, y tendría un ingreso de 20.000 millones. Si le restamos el bache productivo, 16.000 millones. De aquí viene esta conclusión, y con esto voy terminando para hacer una segunda reflexión. Nosotros tenemos el escenario 1, que es el óptimo, que uno podría decir el óptimo, que es el escenario que a partir de 2030 entra el Estado o entra Codelco, se hace cargo y puede producir y generar beneficios para el Estado por casi 25.000 millones de dólares. Tenemos el escenario 2, que es el escenario del acuerdo, donde el Estado va a recibir 20.000 millones, que no deja de ser un ingreso importante. Sí, en eso yo tomo la palabra de lo que es el ministro, lo que han dicho las autoridades que han defendido este acuerdo. Hay un aumento de ingreso del Estado, por supuesto, que hay un aumento del ingreso del Estado, que se pasa de 45 a 80, también es cierto. Que hay mayor presencia del Estado, cierto, pero lo que nadie logra explicar es que por qué estamos entregando 5.000 millones de dólares a una empresa privada. Eso es un subsidio directo a una empresa privada. Y eso no tiene ninguna explicación económica, ninguna. Es más, es un daño a la competencia, es un daño a la inversión extranjera, a la atracción de inversiones. Un subsidio directo que no tiene no hay ninguna medida o prestación que lo justifique. Y entonces tenemos el escenario 3 con el bache productivo que afectaría y que tendría beneficios para el Estado de 16.000. Y fíjense, y aquí me pongo en este caso, en el fondo el bache le cuesta 4.300 millones de dólares y la ganancia de SQM es 5.000 millones. Es decir, y esta es la conclusión que quiero dejarle a ustedes, las autoridades, Codelco y Corfo y este gobierno, tomaron la decisión de evitar una supuesta pérdida de 4.300 millones, pero lo hicieron subsidiando a una empresa privada por 5.200 millones. Y eso es, pero además es que no solo lo de Pinochet, es la empresa que ha sido cuestionada por las mismas autoridades de hoy día de Corfo. Eduardo Vitrán dijo, por mí los habría anulado el contrato en 2018, y da una entrevista durante el segundo mandato del presidente Piñera, cuando ya no era vicepresidente Corfo, y Eduardo Vitrán dice, a mí me presionaron para mantener el contrato con Corfo. Lo dice él. ¿Que es que renegocia el contrato? Sí, efectivamente. ¿Que es mucho mejor? Sí, que es un buen contrato que debería ser seguido por el resto de la minería. A mí me gusta la idea de los royalties progresivos. A medida que aumenta el precio, compartimos los beneficios todos, pero es una empresa que ha intentado engañar sistemáticamente al Estado chileno, sistemáticamente, y lo reconocen ellos. O sea, ellos asumieron y pagaron las multas y asumieron las acusaciones cuando en el fondo Corfo pidió anular el contrato del 2017. Y por lo tanto somos una empresa altamente cuestionada, más allá de los temas políticos, sino en su ejercicio y su administración del salar, ha sido una empresa altamente cuestionada. Entonces estamos subsidiando por 5.000 millones a una empresa privada por el miedo a perder 4.300. Y eso es lo que hasta hoy día no han logrado explicar, la racionalidad económica que tiene eso. Para terminar, solo un cálculo, es que a mí me gustó mucho la expresión, el análisis del vicepresidente Corfo. Hizo acá tan ilustrativo con sus ecuaciones, pero él omitió una parte, señor presidente. Él calculó esto, ¿se acuerdan cuando él dijo, mire, ¿cuánto cuesta el bache? Puso 300 por 10.000 por 0,79 por 4 años. ¿Se acuerda que lo hizo en la pizarrita? Y le salió 9.400. Y después dijo, mire, y la cuota, pero también el Estado pierde la cuota adicional, dijo.
que son 300.000 por 10.000 por 58%, 1.100, y nos da 11.000 millones, que es lo que han hablado todos. Yo he escuchado 11.000 millones para acá. Pero lo que no dicen es que si uso esa misma lógica, la misma lógica que no tiene valor presente, no tiene nada, es un número duro, usémosla al revés. Entonces, ¿cuánto gana el Estado? 300.000 por 10.000 por 100.000 millones, el 100%, porque si SQM no continúa y se produce el bache, quiere decir que el del 2033, después de 2034, ya no sería SQM, que no sería socio, pues el Estado tomaría el 100%. Entonces, tomo el 100 por 31 años, ya no serían 35 porque son 4 años de bache. Son 93.000 de ganancia. Es decir, en total el Estado recibiría 81.000 con el mismo cálculo de Benavente. Estoy siguiendo ese mismo cálculo, que creo que está malo, pero lo sigo igual. Y en acuerdo, lo mismo, hago el mismo ejercicio. 300.000, 100.000, 79 participación. En este caso, ahí pongo SQM más abajo, porque está el 21, 79 más 21 es 100, ganancia Estado. Le pongo la cuota, ¿y cuánto gana el Estado acá? 84.000. Claro, el acuerdo sí, es más que la solución con bache, por supuesto. En este caso estamos perdiendo 2.900 millones de dólares. ¿Pero a cambio de qué? Nuevamente, ¿cómo se justifica este regalo? Porque eso es a SQM 23.000 millones, que en valor presente yo lo estimo en 5.600. Pero siguiendo los números del vicepresidente Corfo, es esto. Entonces, 4 conclusiones de esto. Primero, creo que hay un error estratégico de origen. Error estratégico de origen. Porque ante la amenaza de un bache productivo, y es esto es lo que motiva el acuerdo, ante la amenaza de un bache productivo y la posibilidad que SQM tuviera la operación en el 2028, el Estado entregó gratis prácticamente el 49,90% de nuestra principal riqueza de litio en el país, la principal, y la principal riqueza del mundo en litio. Y eso, y esto es muy importante, la decisión se tomó desde el miedo y no desde la estrategia. Esta es una decisión tomada desde el miedo y no desde la estrategia a largo plazo. Segundo, el verdadero problema que hay acá es que hay una falta de licitación o de un proceso más competitivo, porque no se echó a correr a SQM, no se le echó a correr para que mejorara la propuesta. ¿Por qué SQM no hace una propuesta mejor o un upfront más fuerte? Podría haberlo hecho, porque no tenía con quién competir, no se le hizo correr, no se le hizo competir, y había mucho con quién competir. Tianqi, Hanfeng, Abermale, mismo vecino, o sea, Eramet de Francia, en fin, consorcios indios, coreanos, indios que ahora están de moda, pudieron haber ofertado mejores condiciones. Así es. 3, hay un subsidio al incumbente, que yo creo que esto todavía no logro explicar. El Estado prefirió pagar 5.200 millones de dólares para evitar una pérdida de los casi 4.000 millones de dólares. Y eso no tiene explicación. No tiene explicación económica, de racionalidad económica, eso lo decía el ministro Grau recién, mientras antes esperábamos que llegaran ustedes. No hay explicación de entregar ante el temor de esa pérdida, entregar el monto de este subsidio directo a una empresa privada. Y eso puede afectar gravemente la imagen de Chile como atractor de inversiones. Es muy importante. Como conclusión, esta decisión no puede repetirse, yo creo. Chile ha perdido una oportunidad histórica. Creo que había una falta de visión estratégica. Creo que han primado las urgencias o las presiones de corto plazo por una decisión de largo plazo. El desarrollo de una política nacional del litio, una empresa nacional del litio, como usted señaló, señor presidente, es una decisión de Estado y es de largo plazo. Y primaron los intereses de corto plazo, de generar recursos frescos el 2025, 2027, lo confesaba el ministro Grau, ¿cierto? Estos 1.700 millones de inyectar, ¿cierto? Como recursos al Estado, pero sacrificando en el largo plazo y poniendo riesgo
a nuestra principal riqueza. Y eso es un problema porque de soberanía también sobre nuestros recursos. Y quiero terminar, y si me permite, señor presidente, con una reflexión un poco más política. Y aquí sí me pongo mi camiseta, señor diputado. Yo lamento el debate que se ha generado en torno a este acuerdo por muchos parlamentarios y muchos ministros, y también miembros de esta comisión. Yo creo que esta es una comisión de altísima importancia, que está revisando un acuerdo que es tremendamente importante para el Estado chileno, de nuestro principal recurso de litio, del principal recurso del mundo de litio. Y por lo tanto esta comisión y sus integrantes tienen una importancia enorme en el debate que han tenido. Y yo lamento que algunas declaraciones de algunos ministros, por ejemplo, señalen y critiquen que alguien cuestione este proyecto. Dicen que es un daño al país, que están afectando al país cuando algunas candidatas o algún dirigente critica este acuerdo, se ha señalado que le están haciendo un daño al país. Pero desconocen que existe esta comisión de investigadores y existe por algo. Es porque hay dudas legítimas, dudas que tienen los parlamentarios sobre este proyecto, sobre este acuerdo. Y entonces se está vulnerando el principio de autonomía del Poder Legislativo, de legitimidad de este Poder Legislativo. Porque esos ministros, esas autoridades, o incluso a veces propios diputados que han criticado a quienes critican este acuerdo, desconocen que por algo existe esta comisión. Y yo esperaría el informe final de esta comisión antes de decir que alguien que critique el acuerdo le está haciendo un daño al país. Porque por lo que yo he visto en las presentaciones que han hecho otros invitados, hay razones justificadas para poner en duda el beneficio para el país de este acuerdo. Y por eso yo no solo reivindico a esta comisión y sus diputados, sino creo que las autoridades del gobierno y la autoridad política deberían ser más cuidadosas y esperar el informe final de esta comisión, que yo le doy un valor muy alto. Así que muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Camilo Lagos, por su presentación. Hay algunas preguntas por parte de diputados, diputadas. Sí, diputado Lavey. Presidente, ¿qué pasó? Quería ya. Antes de que empiece con la palabra, voy a pedir por favor que sembramos 10 minutos más. Entre llegar a las 12 y a las 12:30. Oiga, presidente, agradecer la exposición, creo que tiene el micrófono prendido. Fue muy ilustrativa. Más allá que una pregunta específica, aprovechando que esta es la última sesión, presidente, creo que hay que hacer una reflexión. Mire, a mí me da lo mismo si es, tomando bien en serio la palabra, presidente, me da lo mismo si es EQM o si es otra empresa. Creo que lo que yo optaría siempre es por el mayor beneficio hacia el Estado, hacia las personas, hacia los chilenos, tener más recursos para para que los chilenos puedan tener más opciones, etc. Pero básicamente acá lo que genera mayor sospecha es que ¿por qué se hizo a 4 puertas, en 4 murallas? ¿Por qué el ministro defiende algo que de verdad yo agradezco la presentación de ahora porque es bastante más ilustrativa que la del ministro? O sea, yo esperaba que el ministro me lo tratara de explicar de esta manera y no con 3 diapositivas, con números redondos y tratando de explicarle como, digamos, para convencernos, venir a hacer el trámite e irse. Básicamente un poco lo más parecido a lo que pasó con la ley de pesca. O sea, cuando un ministro de Economía, por eso yo se lo decía al ministro Grau, cuando un ministro de Economía se ha equivocado durante 4 años, yo no puedo confiar en este proyecto. Insisto, me da lo mismo cuáles son los oferentes, no es mi tema. Mi tema es que yo no confío en este gobierno, presidente. Por ende, cuando el ministro Grau termina diciendo así, es que parece que el subsecretario mintió, pero ahora lo respaldo. Esas son las cosas que generan cierta sospecha. Ahora, lo que sí queda claro, presidente, y para ir cerrando, es que efectivamente, y aquí viene una pregunta, para ver si, porque aquí los chilenos, no es tan fácil entender esto, digamos, para alguien que no ha seguido esta comisión o no maneja los temas técnicos, porque está complejo para entenderlo, pero en simple. Yo voy a hacer una reflexión, usted me dice si estoy en lo correcto o no en lo correcto. En simple. Lo que pasó acá finalmente es que el gobierno le pasó un taxi a una persona, a una empresa,
le dijo, maneja el taxi y cuando gane, me paga. Teniendo claro que tiene los pasajeros, tiene todo. O sea, la persona que va a manejar no hizo ningún esfuerzo por tomar ese recurso. O sea, básicamente el Estado le dijo, tome, juegue, hoy día se llama litio, pero ellos no hicieron ningún esfuerzo, no apostaron, no tuvieron a nadie que le estuviera soplando en la oreja, en el sentido de que, pucha, tengo uno al lado que está ofreciendo más, tengo otro que está ofreciendo mejor. Por ende, hoy día, básicamente, el Estado de Chile, administrado por el presidente Boric, le dijo a Sokimich, mire, vaya y cuando produzca me paga. X monto. Por ende, no es que Sokimich o quien se adjudicó esto de manera curiosa, a lo menos. No es que dijo yo voy a poner esto para que usted me dé porque el otro va a poner más o va a poner menos. Me gustaría que me pudiera responder esa reflexión, presidente, porque creo que este tema, presidente, que es muy relevante, muy importante. Lamento que no estén los parlamentarios acá porque han faltado sistemáticamente a esta comisión. Hay que tratar también de explicárselo a los chilenos en fácil, en simple, porque no es tan fácil entender lo que este gobierno ha querido hacer con el litio de todos los chilenos. Sí, esta pregunta. Bueno, si nuestra pregunta, yo también quiero terminar bajo el punto suyo, con la experiencia que tiene haber estado en una mesa en el gobierno de la presidenta Bachelet viendo una política nacional del litio futuro. ¿Por qué cree, don Camilo, que Corfo accede tan fácilmente a decir, Codelco, usted haga este negocio y respaldar a Sokimich, un poco basando en lo que en algún momento dijo Eduardo Vitrán, que el día de hoy es vicepresidente de Codelco y que ha cambiado eh, su, su mirada de futuro, lo que es litio? Yo alababa muy bien a Vitrán, creo que el último contrato que hizo el año 2018 creo que fue bueno, no fue malo, pero aquí se nos cae. ¿Cuál es su visión respecto a la postura de Corfo en este momento y a quién está en el directorio de Codelco? No puedo no dar una reflexión política y técnica a la vez. Perdón por eso, pero tengo que, me paro desde, porque yo creo que había una urgencia de tener resultados. El 2022, 2023 no fueron buenos años para el gobierno. Entonces es una reflexión política, es un supuesto político. No solo se había perdido la constituyente, sino que los proyectos estaban refrescados en las discusiones, no había reforma tributaria, que era gran promesa, en fin. Yo creo que había que mostrar resultados. Y un resultado importante es el litio, que era una promesa de este gobierno anunciada a inicios del 2022, ¿no? La Estrategia Nacional del Litio. Y había que entregar resultados rápidos. Y yo creo que se optó por la decisión más fácil, que es decir, mira, estamos con SQM, es la empresa más grande, es lo que tenemos, negociemos directo, la derecha no lo va a cuestionar, es evidente, está bien, es parte de la estrategia política que toma cualquier actor político, ¿no? La derecha no va a bloquear este acuerdo, no dice por qué bloquearlo, y asegurémonos, uno, de tener un resultado, porque así fue anunciado el 28 de diciembre del 2023. Esa noche, ese día yo estaba fuera de Santiago por motivo del Año Nuevo, y fue el gran anuncio que hizo el presidente Boric para despedir el año. Y creo que, y lo dije, me entrevistaron, al otro día hice una entrevista, me entrevisté en medio y dije, yo creo que tiene que ver con dar una sensación de logro en un año que ha sido difícil. Yo creo que se aceleró, se aceleró obviamente el anuncio de un acuerdo que no estaba completamente sellado, y creo que la intervención del abogado Daza fue brillante en mostrar la incongruencia de los contratos y la debilidad de los contratos incluso que se están llevando adelante, se están firmando, los borradores que existen, etcétera. Y creo que fue una decisión que está motivada por tener resultados rápidos. Por eso yo señalé entre mis conclusiones que este acuerdo pareciera tener una urgencia de corto plazo. Y eso, para un recurso tan importante para los próximos
50 años, 60 años, requiere, yo creo, de un análisis mayor y de una transparencia mayor. Se llevó una negociación, la llevó prácticamente a puertas cerradas el ministro Pacheco. No solo no hubo licitación, sino que, perdón, el exministro Pacheco, como también ocurrió en su periodo de energía, pues, pero ese es otro tema. Pero, y creo que, porque también, si no se recuerdan, porque tenemos mala memoria, pero anunció el acuerdo en diciembre, en enero el exministro, no, el Eduardo Vitrán, ex vicepresidente de Corfo, publica una carta en La Tercera. ¿Se acuerdan o no? De las primeras cartas que fue, donde él dice, yo no como poniendo, lavándose la mano, yo no he sido parte de este acuerdo, no he participado. De ahí nunca más se pronunció y yo creo que lo retaron, pero él no cuestionó públicamente, pero él se trató de desdecirse de este acuerdo, diciendo que él, siendo miembro del vicepresidente de Codelco, miembro del directorio de Codelco, perdón, habiendo sido vicepresidente de Corfo, decía él, yo no participé de ningún proceso negociador con ese acuerdo, de quien probablemente debiese haber llevado toda la negociación, porque quien mejor conocía ese QM. Y entonces, señor presidente, señor diputado, por intermedio del señor presidente, yo creo que la motivación, efectivamente, yo tenía una conclusión que no la quise, me la ahorré porque encontré que era muy mala, que era una flojera intelectual, pero bueno, la omití, no la quise decir en la intervención anterior, pero ahora que usted me lo dice, diputado, sí, es que es ahí flojera, flojera, de buscar, de investigar, de debatir, de tener también buscar otros actores, que no es un trabajo fácil, no es fácil, el mismo ministro Grau lo decía, no es fácil un proceso de licitación. El señor Benavente varias veces utilizó ese argumento, la licitación no son procesos fáciles, son difíciles y yo creo que efectivamente se priorizó una solución de corto plazo. Y para eso está un operador y lleguemos a un acuerdo. Y un acuerdo que es mejor, obviamente, que el escenario actual. El Estado pasa a tener 80%, efectivamente, pero es que la pregunta, siempre que me dicen, no, es que el Estado tiene una participación ahora, antes era de 45, ahora es de 80. Sí, pero a partir del 31 de diciembre del 2030 era 100. La pregunta es entonces, ¿por qué 80? Es que no me digas que era 45 y ahora es 80. No, el 31 de diciembre del 2030 era 100. Y ahora, a partir del 1 de enero, va a ser 80. ¿Por qué perdimos 20? Esa es la pregunta. Y eso es lo que no han podido explicar hasta ahora, a mi juicio, la autoridad. Lo último, en 30 segundos, por regular el tiempo, perdón, y también aquí los funcionarios que están todo el día. 30 segundos. ¿Cómo queda la imagen del país ante esta negociación en el mundo entero, sobre todo esos países que tienen producción de litio? Bien, a ver, yo lo debatía con el presidente, con el ministro Grau también antes que ustedes llegaran. Yo creo que mal. Él cree que no, pero yo creo que sí, porque yo creo que hay una afectación por la falta de transparencia. Nosotros queremos atraer inversión, queremos traer empresarios, necesitamos que se invierta, desarrollar empresas, industrias, necesitamos reactivar la actividad productiva de este país, detenida hace 20, 30 años, que no se generan nuevas industrias, nuevos proyectos. Y para eso hay que no solo generar un ambiente de estabilidad, sino también ser confiable. Y cuando no hay un proceso transparente, abierto, yo creo que se afecta ese principio básico de transparencia y competencia. Y yo creo que eso ha hecho daño y va a hacer daño para la imagen del país. No vaya a ser esa la razón para que algunas empresas que pensaban invertir han tomado la decisión de suspender o postergar o irse, porque simplemente por ahora, hay empresas que, por decirlo, roncan en este país y que hay poco espacio para nuevas, o sea, y para nuevas inversiones. Muchas gracias, don Camilo. Quiero agradecer a los parlamentarios y parlamentarias que se han quedado hasta el final de esta comisión. No ha sido una comisión fácil respecto al horario, pero hemos tratado de buscar todos los antecedentes que bajo nuestra facultad constitucional y la ley nos da de poder investigar este negocio, este contrato. Así que sí, le vamos a enviar mañana por el WhatsApp, ojalá que nos envíen qué asesor se va a juntar con los asesores nuestros, todo.
para poder que se junten y empezar a redactar ya como ojalá que sea como un acuerdo entre todos lo que vamos a poder votar. ¿Listo? Bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.